Buenos días a todos. Esta serie de Shiurim, Bezrat Hashem, respecto al tema de Midot, obviamente creo que es muy importante. Según Reb Chaim Vital, el Tikkun HaMidot es la introducción a toda la Torah. Ya creo que lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero es importante tratar de definir primero que nada de qué estamos hablando. ¿Qué son las Midot? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene? Lo más importante al final es saber cómo identificarlo y cómo trabajarlo. El enfoque tiene que ser práctico. Nosotros necesitamos una técnica, no solamente una idea filosófica, sino que tratar de lograr funcionar, lograr tener buenas midot. Como, según el Derech Hashem, la razón de la vida, es decir, la razón de la existencia, es doble. Hay dos objetivos para la creación del ser humano. Una es la Askalá y la segunda son midot tovot. El aprender, por ejemplo, Torah, desarrollarse, tener más Yediata Torah, es la primera meta, y la segunda es tener buenas midot. Y si es tan importante, tenemos que saber cómo se hace. ¿Qué es lo que es, primero que nada? ¿Qué es lo que son las midot? Bueno, ahí empezamos desde el final. Creo que ya lo mencionamos alguna vez, pero para leagdir. ¿Qué es lo que no es midot? Hablamos en su momento en el UL y todo eso de Yirat Shamayim. Yirat Shamayim es un ejemplo de algo muy importante que no es midot. Tener Yirat Shamayim no es una midá, ¿de acuerdo? Yirat Shamayim es algo que Ulay nos va a servir a motivarnos o sentir la necesidad de tener buenas midot. Pero no es una midá be'atzma. ¿Qué es lo que es una midá entonces? El Rambam dice en Shmona Prakim Perek Daled que las midot son tchunot amechayvot peulot. Esa es la frase. ¿Qué significa? En el fondo son cualidades que te llevan a actuar de una determinada manera. Ulay, la traducción en español tendría que ser algo así como patrones de conducta. Valores, ¿no? La traducción... El concepto de valor... Yo creo que Biduk valores es lo que no es midot. Como por ejemplo Yirat Shamayim. Eso es Biduk lo que quiero tratar de definir, porque es muy importante saber a dónde estamos apuntando. Hay valores y hay midot. Por ejemplo, si queremos educar a nuestros hijos, tenemos que saber que hay una tarea de transmitirle valores y otra tarea de que tengan buenas midot. Pero va más otra tarea. Por lo menos según la definición del Rambam. Viejo liot que algunos otros rishonim van a usar otros términos, pero me parece más fácil. No es que haya más loquet, es un tema simplemente de lenguaje. ¿A qué se refiere el Rambam cuando habla de midot? El Rambam se refiere a tchunot amechayvot peulot, es decir, son comportamientos, son tendencias de comportamiento. Eso es una midá. Cuando yo, por ejemplo, hablo de lo importante que es amar al prójimo, eso es un valor, no es una midá. Si yo digo que es importante estudiar Torah, es un valor, no es una midá. De hecho, las midot es algo universal. Todos los seres humanos tienen que tener buenas midot, no solamente los Yehudim. Eso ya indica que no puede ser, por ejemplo, los valores que la Torah nos enseña, ¿cierto? Shabbat puede ser un valor, pero no es un valor universal, no es para todos. Las midot sí. Sí, por eso digo, no digo que no se pueda llamar midá, pero yo le digo según el lenguaje del Rambam. Porque vamos a ver que el trabajo para conseguir una buena midá y el trabajo para conseguir valores, la técnica es distinta. Entonces, si no definimos bien cuál es la diferencia, entonces nos vamos a confundir. El libro Mesilat Yesharim, por ejemplo, es un libro que nos enseña buenas midot. Escucha que está en Mesilat Yesharim. Es muy bueno. Pero ¿es un libro que se enfoca en enseñarnos midot? La respuesta es no. Lo menciona a veces de Pedro Hagab, un poquito en Perek Yudales, por acá, por allá, pero Bamash no es el objetivo del libro. El objetivo del libro es desarrollar más Ahavá ve Ira. Hay capítulos que hablan más de Ahavá, hay capítulos que hablan más de Ira. Por ejemplo, Zrizut es Ahavá, Zirut es Ira. Por ejemplo, y se van intercalando generalmente. Rishut, Hasidut, etc. Pero no es un libro que te enseña a tener buenas midot. De hecho, para que el Mesilat Yesharim te sirva, tienes que tener antes buenas midot. Y quiero tratar de explicar por qué. Según el Rambam, entonces, las midot son tchunot amechayvot peulot. Quiere decir que en el fondo son tendencias de comportamiento. Cuando una persona tiene una tendencia de comportamiento, quiere decir que en el fondo no elige. No elige cómo comportarse, porque tiene una tendencia que muchas veces lo supera. Es decir, él no es que decide actuar de una determinada manera, sino que sus impulsos lo llevan a actuar así.
Y eso ya de partida está mal, porque nosotros vinimos al mundo a decidir. La bjigá es la esencia de la vida, bajata bajaim. Una persona que no puede elegir cómo comportarse, ya partió mal. ¿No? Entonces, antes de entrar a analizar cuáles son tus valores, es decir, cómo es correcto comportarse, lo primero necesario es que puedas elegir cómo comportarte. ¿Se entiende por qué viene antes? Entonces, yo te digo, mira, es muy importante tratar bien a tu compañero. Y de fe, yo sé que es muy importante, pero no puedo, porque me hizo enojar y exploté y lo traté mal. Entonces, qué bonito que es un valor tratarlo bien, pero no soy capaz. Entonces, la mitad es lo que, si yo tengo esa tendencia, por ejemplo, de enojarme, el caso es un ejemplo de una mitad, quiere decir que no puedo elegir en esas circunstancias no enojarme. Mi tendencia me supera y por lo tanto, más allá de que esté bien o esté mal, o que sea correcto, o sean mis valores o no, no soy capaz. En ese momento exploto. Entonces, mi mitad me impide llevar a cabo mis valores. Por eso es que necesito primero tener las midot arregladas para poder llevar a cabo mis valores. Y por eso es que también las midot vienen antes de los valores. Y por eso es que son también universales. Porque no importa cuáles son tus valores. Si no tienes buenas midot, no vas a poder elegir cumplir tus valores, sean los que sean. Y no solo tus valores, sino también tus conveniencias. ¿A ti te conviene ahora enojarte? Más allá de que puede ser no correcto, enojos de Hashem. ¿Te sirve? ¿Te ayuda? Si no te sirve, entonces quiere decir que tampoco estás eligiendo. Por eso digo, ni siquiera un factor rujaní. En este momento, ¿te conviene levantarte temprano en la mañana? Entonces, ¿por qué te quedas en la cama? O estás una persona que se deprime cuando no le conviene deprimirse. Lo mismo. En el fondo no está eligiendo. Sus tendencias lo llevan a ser inactivo o a no estar motivado en esas circunstancias y puede ser que no le conviene. Más allá de que no sea ideal en términos de mitzvah gdolá liot besimcha, prácticamente esa persona puede no ser funcional porque no tiene las midot que debería tener. Por eso es que también las midot son la razón no solamente de nuestros problemas ruhanim, sino que también de nuestros problemas gashmiim en su gran mayoría. Las personas sufren y tienen problemas en la vida por no tener buenas midot. La mayoría de los problemas de vida son porque una persona tiene malas midot. Es decir, no son una kapagá mishamaim, no es que Hashem te mandó el problema, sino que Hashem, la persona por sus malas midot no es capaz de hacer lo que le hace bien. Una persona puede destruir, supongamos, su matrimonio, no porque Hashem le hizo una gzegá mishamaim de que tiene un problema, sino que no es capaz de tratar bien a su esposa por sus midot. Entonces, al fin, cuando le convendría hacer algo diferente, no es capaz. Quizás ni siquiera es capaz de darse cuenta que lo está haciendo mal porque tiene, por ejemplo, gava. Pero al final, ¿me entienden? Las midot es algo muy básico, muy humano, muy universal y va mucho antes de todas las otras tareas que tenemos en la vida. El trabajo de midot en el fondo es desarrollar nuestra capacidad de elegir. El que tiene buenas midot es libre. El que no tiene buenas midot no es libre, porque sus tendencias deciden por él. Por mucha Torah que tenga. Lamentablemente, una persona puede estudiar mucha Torah y la Torah le va a dar buenos valores, pero no le va a dar necesariamente buenas midot, porque las midot hay que trabajarlas. Y puede ser que no lleve a cabo su Torah. Y es peor, puede ser que adapte su Torah a sus midot, sin darse cuenta. Eso es lo que dice Rabbi Soel, ayashar bemidot o ayashar bedeot. Si tú tienes buenas midot, también tu ashkafá va a ser buena. Pero si no, difícil. Porque uno tiende a justificar lo que le gusta, lo que le interesa, lo que le sale fácil. Casi todas las personas tienen una ashkafá que calza con su personalidad. Es muy chistoso darse cuenta, pero cuando tú empiezas a conocer a la persona, tú dices, qué curioso que él piense así, esa es su ideología de vida. Resulta que es muy matín para su persona, para su forma de ser. No es casualidad, es porque Bemet uno tiende a adaptar su ashkafá a sus midot y no al revés. Entonces, claramente el tema del midot es muy importante, porque eso nos permite Bemet elegir en forma objetiva, o lo más cercano al objetivo, qué es lo que es lo mejor y qué es lo que es lo correcto y qué es lo que es lo conveniente. Por eso digo, Bijlal, no estamos, digamos, el trabajo, la parte lolishma del trabajo de midot es que te va a hacer feliz, que no es poca cosa. ¿Por qué? Porque al tener buenos midot vas a hacer lo que te conviene, para ti, a filo a nivel egoísta, no solamente a nivel ruhaní. Vas a hacer lo que tú consideras, una persona, por ejemplo, que no puede superar tentaciones, es una mitad. Ahora, ¿cuáles son tus tentaciones? No importa, ya esa es otra pregunta. Pero una persona que tiene la mitad de ta'avá, o lo que el Rambam llama rov ta'avá, como ta'avá es la incapacidad de visualizar las consecuencias futuras de nuestros actos, no es capaz, es irresponsable de naturaleza, muy cortoplacista. Entonces, supongamos que a él le conviene ahora no romper sus ahorros. Mejor que los deje ahí porque le da interés, no sé qué. No es capaz. Va, se gasta todos sus ahorros y se compra una tontería que después se arrepiente.
Entonces, no, ¿me entienden? No es un tema necesariamente rujaní, es un tema que después él va a sufrir las consecuencias. Y Kal Vajomer, que también es un tema rujaní, porque si la Torah te exige hacer algo, incluso que tú lo entiendas, lo absorbes, lo compartes, pero no eres capaz, porque tus midot te llevan a otro lado, entonces no vas a poder. Uno puede tener el valor del trabajo, pero si es flojo, nunca lo va a poder llevar a cabo. Eso es como la flojera sería un poco la mitad, y claro, el valor sería como la relevancia del trabajo. Claro. Sí. Y ahí se chocaría. Mejor. Sí. Hay muchos ejemplos, sí, pero solamente para entender, para definir bien qué es lo que es midá y qué no. Por ejemplo, una persona que tiene miedo, ¿sí? Hay una midá que se llama gaj levav, una persona temerosa, cobarde, como lo quieran llamar. Esa persona puede saber que no le conviene tener miedo ahora, o que no hay un peligro real, pero igual no se atreve. No se atreve a subirse al ascensor, no se atreve a subirse al avión, no se atreve a subir a la calle, no importa. Le da miedo a algo que en el fondo él sabe que no le debería dar, o sea, no es peligro real, o por lo menos no es un peligro que debería considerar, y está paralizado. Entonces, muy bonito, él sabe que le conviene subir por el ascensor y no por la escalera, digamos. Ulay, a veces es lo contrario, pero digamos. Y resulta que no es capaz. Ulay no es ¿me entienden? En ese ejemplo, Ulay, la pérdida son 5 minutos que va, pero hay situaciones que la persona va a perder mucho por sus midot. Porque una persona dice, en verdad me conviene ahora pedir perdón. Me conviene. ¿Para qué tengo que estar peleando? Ya, se acabó, le voy y le pido perdón. Pero tiene una gaba que no le permite eso. Entonces él se está perjudicando a sí mismo. Entonces él sabe en su conveniencia, en sus valores, que es bueno ahora pedir perdón, pues no puede. El trabajo donde entra la psicología, por ejemplo, el asesor. Entonces, no sé si es una mirada de temor, sino que a lo mejor ahí hay una cosa más traumática, más... Ok, sí, es muy importante la pregunta. Hablamos primero de la psicología, después de la psiquiatría, porque es como otro nivel. Una midá es, como dijimos, un patrón de conducta. Quiere decir que es un patrón repetitivo en la persona. Por decirlo en un ejemplo muy simple, si yo le tengo miedo solo al ascensor, no es una midá, es un trauma, seguramente. Pero si yo soy una persona que tiene la midá de temor, se tiene que manifestar en muchos otros escenarios. Porque es una tendencia de mía. No, obviamente que puede ser cosas que no me den miedo porque nunca no sabe que son peligrosas o lo que sea. Pero tiene que ser un patrón repetitivo. De hecho, esa es la forma de identificar una midá. Viene una persona y te dice, mi vida está muy mal. O supongamos, mi shalom bayit está terrible. ¿Cómo sé si efectivamente está mal su shalom bayit o no? Si él es una persona que siempre encuentra todo mal, la comida, el clima, el país, el tráfico, todo siempre está reclamando. Entonces también cuando él me reclama su shalom bayit, ulay, es probable de que no tiene un problema tan grave, sino que es su visión el problema y no la realidad. ¿Se entiende lo que digo? Porque hay un patrón. Entonces, si yo veo que la persona tiende todo el tiempo a enfocarse en lo malo y no en lo bueno, bueno, puede ser que su visión negativa termine también perjudicando su shalom bayit, ¿sí? Pero ya es una consecuencia. ¿Me entiendes? Lo que digo es, si tú notas que la persona tiene un patrón repetitivo, entonces yo sospecho que su problema es la midá y no la circunstancia puntual que está reclamando por ella. ¿Sí? ¿Entiendes? O una persona, por ejemplo, me dice, estoy muy preocupado en mi parnasá. Yo fe. Ahora, ¿solo tu parnasá está preocupado? No, la verdad que también estoy preocupado porque no estoy creciendo Belimut, también estoy preocupado porque no sé qué va a pasar con la guerra, también estoy preocupado, 100.000 cosas. Entonces, es más probable decir que su problema es la tendencia a la preocupación más que su preocupación puntual por la parnasá. Quizás el problema no es tan grave, quizás se puede solucionar, quizás hay que ser optimista. ¿Me entiendes? Cuando yo veo un patrón o una tendencia, es más lógico pensar de que hay el problema puntual ahora que me está reclamando es parte de su tendencia, que ya la conozco, como hay una hazaká, ¿me entienden? Como esto ya se demostró. Yo ya sé que él tiene esa tendencia. ¿De por qué pensar que hay un problema puntual? Que le haya ido a preguntar por una específica. Todo el mundo podría decir eso. Todo el mundo le problema la guerra. Si se lo plantea, ¿cómo te preocupa? Sí, sí. No, sí. Preguntar por la plata es porque hay algo que a él le pasa específicamente. De acuerdo, pero lo que yo me refiero, solamente antes de lo que tú dices, lo que yo me refiero es que tiene una actitud de preocupación extrema, no funcional en el resto de las áreas. A eso me refiero con mi edad. Entonces, si yo veo que una persona negativa, en forma no funcional, en forma exagerada, que le hace mal en muchas otras áreas de su vida y también me reclama a su esposa, entonces yo digo, probablemente es parte de su tendencia, porque yo veo una tendencia desequilibrada. Si yo veo, como tú dices, está preocupado porque es normal estar preocupado, no me indica que hay una tendencia. El patrón repetitivo me refiero a que en muchas áreas la persona actúa mal con el mismo patrón. Ahora, es cierto que él vino a preguntar por el tema de la parnasá, pero eso es efectivamente porque ese tema le preocupa más. Es como un nisayón más grande. Claro, es un detonador más grande, pero en verdad me indica que, como yo veo igual el patrón repetitivo en escenarios menos graves,
es cierto que a este tema le preocupa más, y puede ser que tenga razón que le preocupe más, pero de todas maneras el patrón está repetitivo, por eso puedo entender que el problema general está ahí. ¿Se entiende? En general, digamos una persona tiene un problema y está muy sufriendo mucho por el problema. Por el problema, el que sea. Si yo me doy cuenta que es una persona muy intensa, muy emocional, que se desespera mucho por las cosas en general, pasa lo mismo. Él me dice que el problema que tiene ahora, no importa cuál es el fin del mundo. Insoportable. Esa es su expresión. Digo, está bien, pero también es insoportable que hay tráfico, que hace calor, que si yo veo que es una persona que siempre percibe muchas cosas de forma muy, muy intensa y se desespera y exagera y se enoja por cualquier cosa, entonces yo puedo suponer que el problema actual, la solución del problema actual no va a ser la solución. Porque si yo lo llevo al psicólogo y supongamos que descubrimos que tiene un tema con eso y le arreglamos el tema del ascensor, pero en verdad no ese es el problema. Él tiene una tendencia de miedo en general, tiene otros 100 miedos más. Entonces es una pérdida de tiempo en el fondo enfocarse solo en este miedo puntual. A veces hay que hacerlo, ¿sí? No digo que no, cuando es muy fuerte. Pero si yo veo que tiene 100 cosas, ya mejor enfocarme en la raíz y no en cada síntoma por sí mismo. Cuando es solamente una vez, es la funcionalidad y no la unidad. Es lo que llamamos un koach. Es un koach banefesh que sería como, le da demasiada importancia a eso. Por ejemplo, tiene miedo de quedarse encerrado en el ascensor. Se trata de sí. Eso es no mejorar la mirada, sino que exactamente. Un ejemplo, volvamos al ejemplo anterior. Hablamos del Mesilat Yesharim. El Mesilat Yesharim dice, el primer escalón que habla el libro es tener zeirut. ¿Qué significa tener zeirut? Ser responsable, ¿no? Ser cuidadoso. Ahora, cuando el Mesilat Yesharim dijimos, en su generalidad no está hablando de midot. ¿Está hablando de qué? Está hablando que seas cuidadoso, ¿en qué? En Avodat Hashem. Es decir, el libro no te está diciendo, sé cuidadoso con tu parnasá, sé cuidadoso con tu salud. Te está diciendo, sé cuidadoso con Avodat Hashem. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué quiere decir? Te está hablando de algo puntual, es como el ascensor. No te está hablando de ser responsable, ser maduro, tener una visión a largo plazo, no ser cortoplacista. No te está hablando de eso. Todo el musar que dices, Avodat Hashem es muy importante, Homega, Avodat, tómalo en serio, etcétera, etcétera. Te está trabajando el ascensor, te está trabajando la parnasá, es como un tema puntual. Obviamente el más importante, pero me refiero, el mecanismo que está usando es un mecanismo para desarrollar una importancia en algo puntual. No te está hablando de midot. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sé? Porque en el capítulo Hey, cuando el Ramjal quiere decir uno de los elementos que impide tener zeigut en Avodat Hashem, uno de los ejemplos que trae es la tirda o la mit. Es decir, estás tan preocupado por tus temas mundanos que no puedes preocuparte de tu Avodat Hashem. Quiere decir, estamos hablando de una persona que está preocupada de sus temas mundanos, no una persona que está en la playa tomando jugo de naranja. Es una persona preocupada, una persona responsable. Y tan responsable que es que se olvidó de su responsabilidad principal, que es Avodat Hashem. Una persona que tiene un problema de midot, es un niño, es infantil, no le preocupa nada, está relajado, no le importa nada. Él tiene un problema de midot, no tiene un problema de ir a Shammai. Es decir, incluso que tú le desarrolles importancia en su Avodat Hashem y él estudie muy bien el capítulo de Zeigut y Mesilat Yesharim, no le va a servir. Porque también, por ejemplo, él sabe que es importante tener panasá y tampoco hace nada al respecto. Porque es un niño, es infantil, es inmaduro. No me refiero a un niño en edad, me refiero a un niño en personalidad. ¿Sí? Puede tener 40 años, pero no hace nada, no se preocupa. Entonces tú ves que incluso los temas que le importan no se mueve. Entonces, ¿qué ganas con que este tema le importe también? ¿Me entiendes? No va a cambiar. Él no es capaz, no tiene esa fuerza. No tiene la habilidad emocional de visualizar el futuro y tomarlo en cuenta. Es muy débil frente a unas tentaciones de placer inmediato y no hace nada. Entonces, el Mesilat Yesharim está hablando de una persona que ya tiene buenas midot. No perfectas, porque sí va a hablar más adelante de algunos elementos, pero nos está hablando de una persona que tiene problemas serios de midot. Porque que tiene problemas serios de midot no le va a ayudar todo el musar que le está dando. Y eso es lo que dice Reb Chaim Vital, que las midot son la Agdama, es la introducción a la Torah. Esta es la Torah, Mesilat Yesharim es la Torah. Hay una introducción a la Torah. La introducción es según ser humano, según Ben Adam. Tienes que estar equilibrado emocionalmente. Porque si no, entonces todo lo que te digo muchas veces no te va a servir. La midot, la raíz emocional. No sé lo que se llama, no es que no sé lo que se llama emocional. Me preocupa un poco la definición. Las midot son tendencias, se puede decir emocionales, tchunot nafshiot, que va todo junto, pero al final la causa, digamos, de esa emoción es la tendencia de cómo comportarme. Es decir, no es que la emoción provoca la tendencia, sino que la tendencia provoca la emoción. O sea, si yo cambiara mi conducta, cambiaría también la emoción. Exactamente, y por eso es que el Rambam dice, cuando el Rambam habla de cómo se trabajan las midot,
el Rambam Perek Aleph, Perek Bet, Dilhot Deot, lo único que dice es un cambio conductual. Bijlal no habla de nada más. Y es cierto que otros libros de Musar posteriores sí mencionaron Musar, ya quiero explicar por qué, pero el Rambam cuando habla del trabajo en esencia de Midot es absolutamente conductual, exclusivamente conductual. 100%, seguro. No solo que podría ser, debe ser, porque los goyim están hayabim de tener buenas midot. Es un hiyuv. Sobre todo un goy en la calle, hayab le taquen sus midot. No es un hiyuv solamente para los judíos. Y Hashem lo va a castigar si va a tener malas midot. Como castigó a Sdom, por ejemplo. Es una... No, no está dentro de la ley de Noach. Y justamente porque es un mishpat, dicen los rishonim que están hayabim filo que no están en la mitzvot de Noach. Dafka es el ejemplo, porque el Ran lo dice justamente con Sdom. O sea, ¿por qué castigó a Sdom? Si ¿dónde Hashem les enseñó que tienen que tener buenas midot? No les enseñó en ningún lugar, pero es algo que uno tiene que saber solo. Como no sabes que hay que ser un ser humano, no sabes que no puede ser cruel, no sabes que hay que tratar bien a la gente. Sí, sí. Igual que hay que enseñarles emuná, hay que enseñarles buenas midot. Sí. Emuná me refiero a la emuná básica. Sí. Pero bueno, entonces el concepto de midot es, en el fondo, tener capacidades. El trabajo de midot es desarrollar habilidades emocionales. Ese es el trabajo de midot. Y es, como dijimos antes, de estudiar qué vas a hacer con esas habilidades. ¿Está bien? Por eso es que al final es un tema conductual. A diferencia de los otros temas de Musar que son, digámoslo así, hay una contradicción. El Rambam dice que las midot se trabajan a nivel conductual, como dijimos, Ya'aseh, Ve'ishaneh, Ve'ishalesh, la última alajá de Perek Aleph de Jodeot, que lo haga, que lo repita y lo repita por tercera vez, las acciones correctas hasta que se acostumbre. Ese es el método. No digo que es tan simple, hay toda una ciencia detrás, hay que hacerlo de a poco, hay que hacerlo con Jochma, etc. Pero el basis, el yesod, es un cambio conductual. Pero por otro lado, el mismo Rambam, cuando habla de la mitzvah de tener a Ahavat Hashem, Veirat Hashem, en Lijot Yesodei Torah, el Rambam dice que el método es Itbonenut. Reflexiona, observa la naturaleza, inspírate por la grandeza de Hashem, la Torah, la Jochma, la maravilla. Inspírate por eso, eso te va a dar placer, dice el Rambam, y al final va a terminar desarrollando Ahavat Hashem. Ahava Veirat. Oh, muy bien. Muy bien, eso porque es una estiga. Acá el Rambam dice, ¿quieres cambiar un sentimiento de que estás enojado, que eres orgulloso? Conducta. Acá quieres cambiar un sentimiento de tener amor a Hashem, reflexión. Mapshat. Pshat es que acá estamos hablando de un valor. Es decir, Hashem te está pidiendo, siente amor o temor, es decir, en nuestras palabras, dale importancia. Dale importancia a Hashem en tu vida. Eso es un trabajo que se hace más en la mente, en el corazón, emocional, reflexionando, inspirándote, emocionándote. Hay técnicas para hacer eso. Eso es lo que es conocido como el limud musao, ¿sí? Lo que se habla mucho del limud musao se refiere generalmente a eso, a despertar en ti una importancia de algo que te importe, que te despierte emociones, que estés contento cuando hagas una mitzvah y no te gusta hacer una vera. Eso es un desarrollo que se trabaja a nivel mental principalmente. Pero las midot no. Las midot son habilidades. Y las habilidades, como todas, ¿cómo se desarrolla una habilidad? Si yo quiero enseñarle a un niño a escribir, ¿le puedo decir un shiur de teoría de escritura? ¿O necesito que el niño se ponga a escribir? Necesito que escriba, ¿no? Si yo quiero que el niño aprenda a andar en bicicleta, ¿le puedo decir una explicación filosófica de cómo se anda en bicicleta? No sirve. Necesito que se suba a la bicicleta y empiece a andar. Se va a caer 2, 3 veces, al final va a aprender. Es decir, las habilidades se aprenden con la práctica, actuando. Sería Jochma, sería enseñar. Najón. Pero no lo va a cambiar eso. Biduk. La Jochma, ya es parte del... exacto. La Jochma no sirve para todo lo que es habilidades. No solo midot. Todas las habilidades. Si yo quiero aprender a tocar un instrumento, ¿puedo aprender solo la teoría? Me va a servir, pero no va a alcanzar. Si yo no me siento a tocar el instrumento y practico, no voy a aprender. El niño aprendió a caminar caminando. El niño va a aprender a tener paciencia teniendo paciencia. Actuando con paciencia. Eso digo, por eso digo que las midot son habilidades. Si tú quieres aprender a ser responsable, tienes que a manejar, ¿no? Si tú quieres aprender la responsabilidad, la paciencia, la bondad, la tranquilidad, todo eso son midot, la visión positiva, son cosas que se consiguen por medio de conducta, porque son habilidades. Pero hay como dos tipos de conducta. La conducta, cuando uno quiere aprender a andar en bicicleta, un acto físico evidente,
voy a aprender a andar en bicicleta. Uno quiere aprender a tener paciencia. El niño actúa sin paciencia, tienes que tener paciencia, es como un loop. Le estás dando jojma de nuevo. Sí, por eso digo, no tienes que decirle que tiene que actuar con paciencia, tienes que motivarlo a esperar en la práctica. O a no resolver el problema inmediatamente. Vamos a estudiar, Besat Hashem, si tenemos la oportunidad, sobre cada midá, cuáles son los ejercicios prácticos para entrenarse. Pero no es la teoría. Pero digo, no es viglar teoría. O sea, hay una teoría para saber qué hacer, pero me refiero, el trabajo es un trabajo práctico, como dice el Rambam. Hay un trabajo práctico de actuar, comportarse. En cada midá hay una serie de... Creo que es una mala midá. Una mala midá es una emoción que me impide actuar de la forma ideal, ¿no? Me impide actuar de la forma conveniente. Para que yo desarrolle esa habilidad, tengo que poco a poco empezar a actuar justamente así. Es como un músculo. Tengo un músculo débil, ¿sí? Tú eres el experto, ¿sí? Tengo un músculo, necesito empezar a usarlo, ¿no? Supongo, de a poco, con cuidado y todo, pero el músculo está débil, no lo he usado, no sé qué, se atrofió. Entonces ahora tengo que empezar a usarlo. Mientras más lo use, más se fortalece. Si lo dejo ahí tirado, no se va a fortalecer. Entonces, acá lo mismo. Si yo tengo un músculo emocional que no uso, porque no uso mi músculo de paciencia, entonces empiezo a usarlo. Cuando lo uses mucho tiempo, entonces lo vas a tener. Por eso que al final tiene que ser algo práctico. Muchas veces nosotros confundimos nuestros problemas y por lo tanto ofrecemos soluciones equivocadas. Si viene un niño, por ejemplo, que le cuesta estudiar Torah, creo que es el ejemplo más clásico. El niño le cuesta estudiar Torah. Entonces puede venir alguien y decirle, a ti no te importa suficiente la Torah. Incluso que se lo diga bien, es decir, no como una crítica, sino parece que no te importa suficiente la Torah. Entonces, bueno, voy a darte un libro de lo importante que es estudiar Torah. Eso es si es que el problema sería correcto, si es que el problema fuera justamente en que no le importa, como que le falta avá veigá, digamos, no lo valora lo suficiente. Entonces, ok, lo voy a motivar. Pero ¿qué pasa si el niño es, supongamos, hiperactivo? Y su problema no es que le cuesta estudiar Torah, sino que no puede estar sentado 5 minutos. Entonces, ¿me entienden? Su problema no tiene nada que ver con sus valores. También en cosas que le importan, no es capaz de estar sentado. Porque su problema es general, no tiene la habilidad emocional de estar tranquilo o de prestar atención. Entonces, no gano nada con motivarlo a la importancia de la Torah, porque su problema es mucho más básico, es un problema de midot. Entonces, muchas veces si yo le digo ese discurso, tu problema es rujaní, en vez de ayudarlo, lo estoy alejando de la Torah. Porque él siente que no es capaz, que incluso después de que se leyó todo el libro de la importancia del Limud Torah, igual no le sirve. Entonces, oh, parece que esto no es para mí, Haz Bejalil. Cuando nada que ver. Su problema bijlal no tiene que ver con la Torah. Pero como yo le digo ese discurso, él identifica su problema con algo rujaní, cuando la mayoría de las veces, esto es una frase importante, la mayoría de nuestros problemas no son rujaní. Digamos, la mayoría de nuestros problemas que se manifiestan en la rujaniut no provienen de problemas rujaní. Provienen de algo mucho más básico y general de nuestra personalidad. Si nosotros tuviéramos buenas midot, por lo menos personas que están en un mundo de Torah, que tienen un interés de crecer en Torah, todas las dificultades que tenemos para hacer las mitzvot son por midot. Y si tuviéramos buenas midot, no tendríamos problemas. Y eso es muy importante porque todo el tiempo, el jinuj es muy importante, porque todo el tiempo que el niño siente que su desafío, que su dificultad es por las exigencias de la Torah, entonces en el fondo dice, bueno, qué pesado esta vida, porque mira lo que la Torah me exige. Pero en verdad no, si tú Haz Bejalil estuvieras en Torah, te pasaría exactamente lo mismo. En otros temas. Hay personas que, por ejemplo, les cuesta mucho asumir responsabilidad. Porque son muy responsables. Es decir, la responsabilidad les pesa mucho. No pueden vivir con responsabilidad. Entonces, ¿cómo puedo vivir? Él dice, no puedo estar tranquilo porque tengo que rezar mi hija después. Entonces, no puede disfrutar de la vida porque sabe que tiene una responsabilidad. Entonces, él siente en su ilusión de que si se alejara de su responsabilidad, si decidiera que no va a rezar mi hija, va a estar feliz. Entonces, que supongamos Haz Bejalil se va y se va a trabajar y que ahí no va a tener responsabilidad. Va a tener también responsabilidad. Entonces, igual se va a ahogar con su responsabilidad si es que no aprende a lidiar con responsabilidades de forma sana. Es una midá. Entonces, ¿me entiendes? La persona puede percibir que tiene un problema rujaní cuando en verdad no era por ahí. Tras de esto, seguro que tiene que estar el razón. Tiene que haber una voluntad, tiene que haber una verdad. ¿Ese razón lo tratamos como unidad o lo tratamos como un valor? Excelente, mejor. Es verdad. Ahí está cuando se combinan las dos cosas, es verdad. El trabajo de midot, por eso preguntamos por qué el Rambam menciona solamente el trabajo conductual, pero libros posteriores de Musar sí mencionan el tema de la reflexión, también en midot. Por ejemplo, el Orjot Tzedikim. El Orjot Tzedikim habla de midot, y sí, y también menciona que hay que cambiar la acción al final de Perek del Shaga Gava, pero en general todo el libro habla de reflexión y de Bonenut y todo. Entonces uno pregunta, ¿no? ¿Qué discute con el Rambam? Podría, pero
Cita mucho al Rambam. No parece que está discutiendo. Según algunas opiniones es el Rab, ¿no? El Rimigash. Es Najón. No, mira, callé un poco de decir que Rigash porque cita a Tosfot y cita a Rishonim posteriores también. Pero bueno, no me llané. Seguro que era uno de los Rishonim. Pero digo, más allá de eso, la verdad es que es cierto que el trabajo, lo que hace el cambio es la conducta. Pero ¿qué me motiva a hacer el cambio? Digamos que una persona tiene atzlut. Y su atzlut es, supongamos que le cuesta levantarse en la mañana. No a todos los que les cuesta levantarse en la mañana tienen atzlut, ¿sí? Hay otras razones que pueden provocar eso. Por ejemplo, que está cansado, ¿sí? Pero, pero digamos que es atzlut. No, lo digo porque a veces las personas dicen, tengo un trabajo en mi dote, resulta que se fue a dormir a las 3 de la mañana, entonces dice, tiene atzlut. Una persona que le cuesta levantarse en la mañana, supongamos que es por atzlut. Digamos que yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo una solución excelente para ti. Si tú te levantas temprano durante 30 días, se te acaba tu atzlut. Qué feo, pero no lo logro, me va a decir. Porque soy atzlán. Entonces ahí viene el trabajo de Kohot, es decir, la parte de Leit Bonenut, para motivarlo a hacer el trabajo, para motivarlo a la acción. Porque si no, no la hace. No digo Dafka en ese ejemplo, sí, hay otras formas de hacerlo, pero... ¿Cómo? Uno se levanta todos los días, vale taquean, levantarse, pero no... Mejor. Tienes razón. Por eso es que el trabajo tiene que ser variado. Yo no puedo trabajar una unidad solo en un escenario. Si yo soy miedoso y solamente me subo al ascensor, arreglé el tema del ascensor quizás, pero no todos mis miedos. Pero si yo no tengo que atacarlo en todos mis miedos, pero si son muy diferentes las áreas de trabajo, entonces mi inconsciente empieza a entender que el problema acá es que no tengo que tener miedo, porque eso es el denominador en común. Pero lo que digo es, el trabajo, a pesar de que el cambio es conductual en Midot, pero sí se necesita un trabajo emocional, mental, todo, para motivar el trabajo. Porque si no, la persona no lo hace. Y también, por ahí me estoy adelantando, pero también se sirve porque hay otro problema. Cuando una persona hace algo muy contrario a su naturaleza, es decir, en contra de sus midot, normalmente siente mucha resistencia. No le gusta. Y cuando una persona hace algo muy contrario a su naturaleza y se resiste, no se acostumbra. Hay una regla. Si tú haces algo y no te quieres acostumbrar, no te acostumbras. En el lashon de Tana, el Abot Rabbi Natan, mitzvah goreret mitzvah, ¿cierto? Siempre y cuando no doeg mimena. Tú haces una buena acción, eso te va a llevar a hacerla de nuevo, te vas a ir acostumbrando a hacer las mitzvot, o que te van a ir a empezar a gustar, siempre y cuando no te sientes mal por eso. Pero si tú hiciste una mitzvah o un acto bueno por tus midot y resulta que te sentiste pésimo, no vas a querer repetirlo. Entonces no, ¿me entiendes? Como que hay un mecanismo que te impide acostumbrarte. Entonces, ¿cómo se hace para superar eso? Entonces, una de las soluciones es usar. Es lo que decías tú, es decir, si yo combino mi trabajo conductual con reflexión y me siento bien por los cambios que estoy haciendo, me doy reforzamientos positivos, mira qué bueno lo que estoy haciendo, porque mira, Hazal dijeron esto y lo otro, y es muy importante lo que estoy haciendo, y me siento bien con lo que estoy haciendo y eso me permite acostumbrar. Pero Be'etzem el trabajo es conductual, por eso es que el Rama menciona solo eso. Porque ahí está, eso es lo que hace el cambio. El resto son como ayudas, a diferencia de la parte de los valores, que ahí el cambio se produce por la reflexión, no por la conducta. ¿Ok? Tratemos de definir un poquito más entonces. Hay una diferencia entre... Nosotros sabemos que el Rambam dice que las midot tienen dos extremos negativos y un punto medio correcto. Hablemos del ejemplo de Nedivut. Una de las midot que menciona el Rambam se llama Nedivut. ¿Qué significa Nedivut? Quizás se puede traducir como bondadoso, macho que sea. ¿Cómo? Generosidad. Hay Nedivut. Un extremo de la escala, el Rambam ahí en su lo llama Kili, es como Kamzan, ¿cómo se dice? Tacaño. Eso sí que cada país lo traduce distinto, ¿no? El otro extremo, el Rambam lo llama Pazgan. Es decir, una persona que... Bien. Entonces, uno, ¿cuánto da? 0. El otro, ¿cuánto da? 100. ¿Cuánto da el que está en Nedivut, en el punto medio? Oh, muy bien. Ya fuimos. Es decir, por lógica uno tendría que decir 50. Ahora, por 50 nosotros sabemos que no es correcto. Uno tiene que dar 50. Entonces, ¿cómo funciona el tema del punto medio? Porque, primero que nada, por el tema de Maser y Homesh y todo eso. Si hablamos de plata, digamos. El tema es que entonces vamos a ver. El tema es el siguiente. El punto medio, entonces, no es un equilibrio
un punto medio en el sentido parve entre dos extremos, en ninguna midá. El punto medio, ¿qué es lo que es? Biduk. El control quiere decir que yo tengo las dos tendencias fuertes iguales. En el fondo estoy en una contradicción interna. Si yo le pregunto a esta persona, ¿te gusta dar o no te gusta dar? En el fondo la respuesta es, me gusta dar y me gusta no dar. Yo me siento bien cuando doy y me siento bien cuando no doy. Porque si te sientes culpable cuando no das o no puedes dar, está mal, porque en el fondo no puedes elegir. ¿Recuerdan que dijimos que buenas midot significa poder elegir? El punto medio no significa que tienes una tendencia ya predeterminada. El punto medio significa que tienes dos tendencias contradictorias y por lo tanto puedes elegir. Entonces hay una gran diferencia entre la definición, según el Rambam. No es lo mismo según otros Rishonim. Pero según el Lashon del Rambam, hay una gran diferencia entre el término buena midá y el término mala midá. El término mala midá significa que no elijo. El término buena midá significa que elijo. ¿Cómo es eso? Porque yo me acuerdo de haber estudiado el Rambam con mi, digamos, poco entendimiento y como que me parecía que era como el punto intermedio. ¿Cómo se lee que en verdad en algunas ocasiones uno y en otras ocasiones otra? Mira, en el Rambam se puede discutir en el Lashon, porque no lo dice tan mefurash, pero el Rabbi Yisrael Sanate lo dice explícitamente. Él dice, el punto medio es que Ruach ta'avato y masur beyat zichlo. Esas son las palabras. Es decir, que tu tendencia esté en manos de tu mente. Que tú puedas decidir qué querer. Pero no cambió la tendencia. Entonces. Tengo dos tendencias y por lo tanto puedo elegir si quiero esta, usar esta o usar la otra. Porque hay veces que es correcto ser tacaño y hay veces que es correcto. Imagínate, pero la cuando es persona correcto que tiene la despilfarrar, tendencia de ser Es que sí. pastrán, ¿Cómo? el que tiene la tendencia de ser pastrán, Tiene que trabajar. le fío ¿qué arregló? ¿Que ahorita el Segel gobierna esa tendencia? No. ¿O arregló la tendencia? No. Una persona que tiene una mala midá significa que tiene una tendencia predeterminada y no puede elegir lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo de midot nunca es cambiar tus midot. El trabajo de midot es adquirir la habilidad opuesta a la que ya tienes. Yo lo pensé que era como para corregirlo. Cuando decía, si tú estás muy para acá, te vas para acá y después va a llegar al punto medio. Es que por eso, sí, mejor, esa es la explicación común, pero por eso digo, el chat más correcto creo que es este. Es decir, el punto medio es que yo tengo la tendencia, a mí me encanta dar, me siento muy bien al dar. A veces es malo dar, un problema, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar la habilidad emocional de poder decir no, no te puedo dar, lo siento, y no sentirme mal. Y ahora que tengo las dos, ahora soy libre de elegir. Pero si yo en el momento que me piden el favor, yo siento una tendencia que me incomoda elegir lo opuesto, significa que no soy libre. Entonces probablemente voy a elegir mal. Muchas veces voy a elegir mal. Claro, no te puedes trabajar ¿Cómo? Uno parecería que la parte cero es como mala per se. No es verdad. No. Hay veces que se necesita eso. La Kolzman Vaet. Chat del Pasuk, la Kolzman Vaet. Cada cosa tiene su momento. Hay momentos que hay que ir a la guerra, hay momentos que ir a la paz. El que dice paz está mal. El que dice guerra también está mal. El punto medio es lo correcto. Quiere decir guerra cuando corresponde y paz cuando corresponde. Uno cree que mala midot es una característica. Y acá la definición de mala midot es simplemente no tener equilibrio. Exactamente. Exactamente. Repito, no es una discusión. ¿Están todos de acuerdo en lo que estoy diciendo? Creo yo. El lashon que usan algunos rishonim es como tú dices. No es casualidad que se habla así. La gente dice, por ejemplo, la anavá no es un buen ejemplo. Tov lev, el tener el ser bondadoso es una buena vida. Depende, a veces no. Entonces lo que digo, depende del lashon, qué nusach usamos. ¿Ves? Por eso están para que, no quiero confundir, pero en todos los rishonim, la mayoría de los rishonim cuando se habla de midot, se habla de dos midot. Por ejemplo, anavá y gava. El Rama es el único que habla de tres. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay tres nombres. Está la anavá, está la gava, está la anavá y está la shiflut. El Rambam es el único que pone tres nombres porque para él es otro concepto. Los rishonim cuando hablan de midot están hablando de la conducta, mientras que el Rambam está hablando de la persona. ¿Cómo son tus tendencias? Si tú estás inclinado, estás mal de todas maneras. Si yo tengo una tendencia de sentirme siempre superior, estoy mal seguro, porque no estoy eligiendo. Si tengo una tendencia de sentirme siempre inferior, también estoy mal seguro. Yo si estoy en el punto medio puedo elegir, entonces ahí estoy bien. Mientras que los rishonim me están hablando, ¿es bueno comportarse así? Sí, muy bonito, la navá es una muy buena midá, la mayoría de las veces es correcto, hay excepciones, pero la mayoría de las veces es correcto. Están hablando de la conducta y no de la persona, ¿se entiende la...? ¿Cómo está ligado el tema de las midot y los pensamientos? ¿Cómo? A veces uno ve las cosas de una forma, y por tanto molestan, genera midot a otro, Sí. genera un comportamiento específico, y al cambiar esa forma de verlo, por ejemplo, uno piensa que uno controla la vida. Ajá. Ahorita uno se mete en la cabeza que no, que Hashem me está controlando y él me lo está mandando. Sí. Eso me está cambiando mi actitud.
¿Se llama un cambio en la midá o un cambio en el... ¿Cómo se...? La pregunta es cómo me podría ayudar a reflexionar en algo para cambiar mi reacción cuando en verdad no estoy trabajando mi midá. Esa es la... ¿Cuál es la relación que hay entre la abogada en el pensamiento, en cambiar los pensamientos y el tema de la midot? Sí. Digámoslo así, si yo tengo una tendencia de midot general, yo sí puedo a veces aliviar o suavizar mi reacción trabajando el tema puntual. Por ejemplo, si yo tengo miedo de subirme al ascensor y viene alguien y me explica que no sé qué y que no va a pasar nada porque está esto y está lo otro, puede ser que me atreva a subirme al ascensor. Entonces, en el momento yo veo un cambio de conducta, pero es muy puntual, porque la tendencia va a volver. Entonces, no digo que los pensamientos, también cuando hay un tema de midot detrás, los pensamientos a veces nos ayudan y por eso nos confundimos. Decimos, ahí está la solución. Porque esta persona que le cuesta, este niño que le cuesta estar sentado estudiando, si tú le explicas y lo entusiasmas con la importancia de la Torah, ulá, y media hora sí se logra sentar. Después va a volver a saltar. Entonces, parece que el problema está ahí. No sabe, ¿me entiendes? Pero confunde, no es verdad. Es una lucha tan fuerte para él que también si tú le despiertas en un momento determinado la importancia de algo, le ayuda a tener autocontrol, pero no le ayuda a cambiar de adentro de verdad. Es como una persona que tiene baja autoestima, ¿sí? La shiflut. Una persona no se valora a sí misma. Es decir, no ve sus logros, no ve sus capacidades. Yo voy y digamos que lo logro convencer, difícil, pero lo logro convencer de que sí tiene habilidades, sí tiene virtudes, ¿ok? Porque le hice un ambush, no sé cómo se dice, lo convencí, ¿sí? Ahora, muy bonito, después de media hora se le va a olvidar. Es decir, ¿me entiendes? Como que va a volver a su normalidad. Es como una persona muy negativa que yo en un momento lo convencí de que no, que de verdad que está todo bien, ¿sabes? Pero la tendencia es más fuerte. Es como hablaste de manejar, digamos que tiene ¿cómo se llama? Está inclinado para un lado. Entonces yo todo el tiempo tengo que esforzarme para el lado contrario. En algún momento me voy a cansar y me voy a ir para cualquier lado, porque mi tendencia va para allá. Por eso digo que el cambio de midot no puede estar basado solamente en cambios mentales. El cambio mental nos ayuda, pero no soluciona el problema de raíz. El problema de raíz se tiene que solucionar desarrollando la habilidad. Y cuando la desarrollo, ahí es cuando soy libre. Entonces no significa cambiarse esa tendencia natural de él, sino lograr poder hacer un equilibrio para poder escoger correctamente. Exactamente. Pero si yo soy bondadoso de ¿Naturaleza? Cambiar la mirada no es cambiar, no voy a ser ahorita menos bondadoso. No, Haz de Jalera. Sino solamente aprender a hacer no, exactamente. Para poder hacer sí. Y no es una contradicción, porque son dos habilidades. Es como, yo siempre digo, el niño aprendió, Baruch Hashem, el bebé aprendió a sentarse. Ahora aprendió a caminar. Stiga. Si está sentado, no está caminando, si está caminando, no está sentado. ¿Cómo puede ser? No, a veces quiere sentarse, a veces quiere caminar. Lo mismo acá, a veces tú quieres dar y a veces no quieres dar. Sí. Esa es la gracia. En el Lashon de los Orjot Tzedikim en la Akdamá, él dice, el tema muy significativo el Lashon, él dice, lo que hay que hacer es leishtamesh bamida. ¿Entiendes? El objetivo es que tú puedas usar la midá. Vas a tomarla a usar. Es como una herramienta. La tienes ahí, úsala. Después usa la otra. Tienes opuestas. Tienes distintas herramientas. A veces te toca usar esta, a veces te toca usar la otra. Es como, a veces hay que ser responsable. Es decir, superar una tentación del momento y no disfrutar. Y a veces hay que disfrutar y olvidarte de los problemas futuros. Es una stiga, ¿no? ¿Cómo eres tú? ¿Eres una persona que piensa en el futuro y no puede conectarse con el presente? ¿O eres una persona que piensa en el presente y te olvidas del futuro? ¿Cómo eres? Los dos. A veces así, a veces así. Yo decido qué me conviene en este momento. Por ejemplo, el tema del volante, porque si va cargado hacia la izquierda y uno está así, se va a ir siempre a la izquierda porque la fuerza. Pero la solución no es que esté siempre al centro, uno chocaría. Fuera el ejercicio a la izquierda. Ok, exacto, mejor. El por famoso de por qué Ramos llamó a su libro de Midot, de Ot y PA, que todo depende de ahí. Mejor. Lo que tú dices es una stiga, todo lo que dije y que podríamos tirar todo. Mejor. Justo cuando terminó. No me das tiempo para defenderme. Con llegar a la práctica, trabajarlas con la práctica. Sí. Hay una Midot, por ejemplo, el ser negativo, una persona negativa. Una buena pregunta. ¿Cómo uno puede ya? Ahora lo veo. Sí, es una buena pregunta. Vamos a tener que estudiarlo porque es Najinami. El Rambam lo trae en la lista de Midot y eso quiere decir que sí se puede trabajar a nivel conductual. La pregunta es cómo. Tenemos que verlo. Respecto a tu pregunta, en el fondo la pregunta no es con el Rambam, es una Mishnah. La Mishnah dice Arba Midot Bedeot. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es por qué el Rambam llama a las Midot Deot, siendo que es al final un tema conductual o emocional, pero ¿por qué Deot? Pareciera ser que es un tema de pensamiento.
Lo que digo no es el Rambam, es una Mishnah. La Mishnah dice Arba midot bedeot, no achlijos, caché, todo eso conocen la Mishnah. Quiere decir, el término de deot en relación a midot lo dice la Mishnah. Estamos entre paréntesis. Pero por ejemplo, la verdad es que, primero que nada se puede decir que en Ajinami hay un tema de deot, pero eso no quiere decir que ese sea el origen. Como dijimos en el Rabbi Soel, hay yashar be midot o yashar be deot. Es decir, es cierto que mis midot influyen en mi pensamiento, pero no son la raíz. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, del mismo Rambam, la primera alajá del Rambam, cuando empieza a explicar el Hot Deot, ¿qué dice? Hay midot que son mi teva gufo. Es decir, es algo físico, una tendencia química. ¿Qué? ¿Hay un tema filosófico ahí? ¿Hay un tema ideológico? No. O sea, yo soy una persona nerviosa a nivel... no, porque ahí está hablando de una persona que va a trabajar sus midot con conducta. Y aún así dice que viene del teva gufo. Es decir, incluso cuando es teva gufo se puede cambiar con conducta. Hay niveles que no, eso ya es el tema psiquiátrico. Pero el hecho que sea de un origen físico todavía no descarta la opción de trabajarlo como normal. Vamos a tener que hablar de eso, pero ¿me entienden? Lo que quiero decir es que a fin lo que digamos que el Rambam se refiere a Deot en el sentido de pensamiento, igual te está diciendo que el método de cambio es conductual. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Viene alguien y dice, el título del Rambam es Deot, quiere decir que la forma de trabajar las midot es con el pensamiento, pero el mismo Rambam te está diciendo lo contrario, mata José. Tienes una kushia, ¿por qué el Rambam lo llamó Deot? Pues te taguets, pero ¿cómo puedes cambiar lo que dice el Rambam? ¿Cómo? Joliot. O sea, Y la DA se cambia a través de una mitad. O sea, Joliot, pero lo que quiero decir es que más allá de si la deot es pensamiento o no, el método de cambio en el Rambam está mefurash. Entonces, más aquí, ¿cuál es el origen? Es otra, se puede litvaquearse, pero no puedes decirme que el método de trabajo de midot del Rambam es cambiar el pensamiento, porque eso está mefurash, lo contrario. Afuj, el que menos mencionó el pensamiento en midot es el Rambam. Todavía los otros rishonim que hablan de Musar y todavía Echsheu se podría decir, pero el Rambam, ¿cómo puedes decir eso? ¿Entiendes? Como, eso es lo que a mí me molesta. Decir que el Rambam sostiene que el trabajo midot tiene que hacerse con el trabajo, ¿cómo se llama? Sí, se dice cognitivo, como trabajo cognitivo, pero el Rambam te está diciendo lo contrario. No digo, de nuevo, hay que incorporarlo y motivarte y usar esa parte, pero al final el trabajo se tiene que llevar a la práctica y a la conducta y entrenarse y así se desarrolla la habilidad. ¿No? Se joya.